Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el episodio número 209 de este podcast. Gracias a cada una de las personas que nos han estado escuchando desde el día 1 hasta el día de hoy. El día de ayer no tuvimos episodio debido a que no encontré tiempo para poder realizarlo. Y me disculpo, pero volvemos, estamos aquí, ya no vamos a fallar. Vamos a comenzar a leer el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Isaías. Y para recordarte, en los capítulos pasados hablamos de quién es Isaías, qué es un profeta, cuál es el mensaje que estaba dando, por qué lo estaba dando. Y terminamos hablando del capítulo 6, en donde Isaías estaba presenciando un momento, en el momento donde Israel estaba pasando por un momento difícil debido a que un rey importante, un rey que en su tiempo fue bueno, tuvo sus errores, claro que sí, como lo vimos en Crónicas. Pero ese rey había muerto, ese rey era familiar de Isaías, cercano a Isaías. Entonces, un momento difícil como nación y un momento difícil como familia. Ese es el momento por donde estaba atravesando Isaías. Y ahí fue cuando se encontró a Dios. Y ahora vamos a comenzar después de ese momento, después de ese momento en donde Isaías se encontró con Dios. Ahora es en donde vamos a comenzar a leer el capítulo 7. Así que gracias a cada una de las personas que nos escuchan a través de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music y de YouTube. Déjanos tu comentario, déjanos tu like, déjanos ahí la parte de que te esté gustando más, en la cual Dios te esté hablando. Y vamos a comenzar, ¿te parece? Capítulo 7 del libro de Isaías. Mensaje de Isaías a Acaz. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Urías, rey de Judá, de Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de los dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey el hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y él respondió a Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también les seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria.
Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor reará con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata serán por espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Capítulo 8. Sea Jehová vuestro temor. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Meher Salal Asbaz, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Meher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos, muchas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todo lo que sois de lejanas tierras, y ceñíos y seréis quebrantados, disponéis y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario para las 2 casas de Israel, por piedra para tropezar y para tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded: ¿no consultará el pueblo su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasará por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en las tinieblas. Capítulo 9. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti como se alegran de la siega,
como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponedlo y confirmadlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La ira de Jehová contra Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantera. Cortaron los cabrigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo para la ira de Jehová de los ejércitos. Se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos juntos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y estos son los 3 capítulos del día de hoy. 3 capítulos que realmente son muy interesantes y muy profundos, y creo que realmente no le voy a hacer justicia a lo que acabamos de leer. Creo que lo que acabamos de leer son capítulos muy, muy importantes que podrán pasar muy por desapercibido, pero honestamente no me gustaría que pasaran por desapercibido. Creo que te recomendaría mucho que lo tomaras con más en calma, que buscaras, que leyeras, que meditaras, que buscaras algún comentario de lo que algunos están interpretando, algún contexto histórico, todo esto. Porque el capítulo 7 empieza con Acaz. Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Viene Isaías con él y le dice: oye, no tengas miedo, porque se están levantando el rey de Asiria y Peca, el hijo de Remalías, y se están levantando para poder ir en contra tuya. Pero no tengas miedo, no le tengas miedo, no pasa nada, yo estoy contigo. Mira, te lo quiero leer aquí desde el versículo, creo que es casi todo. El versículo 5: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y arremotémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey el hijo de Tabel. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis.
Y esto es muy interesante porque dice que Dios, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios y demándala, ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Esto es muy interesante porque Acaz decide no pedir una señal y dice, no voy a tentar al Señor, no voy a pedir señal. Y es muy interesante porque Dios te está diciendo, demándame una señal, pídeme una señal, dime qué señal quieres que te dé. Y la respuesta más sensata que Acaz encontró es, no lo voy a hacer, no voy a tentar al Señor. Y esto tal vez digamos, qué humilde, qué bueno Acaz, qué bueno que aprendió, qué bueno que no pide señal. Pero hey, Dios te está diciendo, pídeme una señal. No podemos decir, si Dios nos está pidiendo algo, que le pidamos a Él, no puedo yo despreciar eso. Y se le llama falsa humildad a esa intención del corazón de decir, no, Dios, está bien, no pasa nada, está bien. Como cuando te quieren dar una ofrenda, por así decirlo, y dices, no, está bien, estoy bien así. No, tómala, en serio, siento que es de parte de Dios para tu vida. No le vas a negar a Dios bendecirte. Y aquí Acaz estaban negándole a Dios una señal con una idea falsa, de una falsa humildad, donde él decía que estaba haciendo bien. Ahora, hay quienes creen que Acaz hacía esto porque ya estaba pensando aliarse con otro pueblo. Pero Dios le está diciendo, pídeme una señal. Y como no lo hizo, Dios responde. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. O sea, si Dios ya te está pidiendo una señal y no quieres, oye, ¿por qué tienes que ser molesto para Dios? ¿Por qué no solo obedeces y ya? Y es interesante porque Dios le está diciendo, pídeme una señal sea de lo más profundo o de lo más alto. Y se interpreta esto como, pídeme una señal de algo que suceda hasta en los mismos infiernos o una señal que provenga desde el mismo cielo. Pídemela. Y como sea, Dios se la da. O sea, yo creo que hay un misterio en esto. Y sígueme aquí. Si Dios te está diciendo, pídeme una señal, ¿no crees que es porque Dios quiera dar algo? ¿No es porque Dios quiere revelar algo? Es como Jesús, que a veces hacía preguntas para que le pregunten. A veces Jesús decía cosas para que le pregunten. Y aquí veo a Dios diciendo, pídeme una señal, porque Él mismo quiere dar una señal. Porque como sea la hace. Y la señal es la siguiente. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué hermosa señal. Porque Dios está queriendo ser muy claro. Una virgen, una joven que no ha tenido relaciones, concebirá un hijo. Y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros. O sea, yo estoy con ustedes. El niño será una señal. Yo estoy con ustedes. Me gusta también en el Instituto Bíblico un maestro de hebreo nos dijo que Emmanuel es mucho más que Dios con nosotros. Es Dios pegado a nosotros. O sea, realmente es Dios queriendo tener una relación íntima, Dios queriendo estar tan pegado a nosotros. Y es interesante porque dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Pero antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. En otras palabras, antes de que el niño cumpla 13 años, estas tierras ya no van a existir. Estas tierras de estos reyes ya van a desaparecer. Y es muy hermoso que Dios está dando señales, que Dios está con un corazón abierto a dar señales. Dios está con un corazón abierto a revelar que Él es la esperanza futura. Sabes, si bien Judá estaba pasando por un momento difícil, Dios estaba diciendo, yo te voy a liberar de este momento, pero también quiero que sepas que yo soy la esperanza futura.
Y si seguimos más adelante, vamos a cruzar con el capítulo 8. Y el capítulo 8 también es un capítulo muy importante y muy interesante, porque vemos a Isaías y a sus hijos siendo como una señal eh, para el pueblo. Y es importante lo que quiero decir, es un comentario bíblico que encontré y que se cree mucho que el hijo del cual habla el profeta aquí, que es Maher Salal Hasbaz, es como la forma de respuesta corta a lo que ya hablamos anteriormente de parte de Dios. O sea, que si te das cuenta, el hijo es una respuesta, así como Emanuel es una respuesta. Pero este Maher Salal Hasbaz es la respuesta para el momento. Y es interesante porque el significado del nombre es el despojo se apresura, o en otras partes lo llama como pronto se saquea, o casi momento del saqueo. Entonces, Isaías y su hijo son una forma en donde Dios está dando una señal inmediata de lo que Él quiere hacer. Y es muy interesante lo que nos está exponiendo aquí Isaías en esta profecía del capítulo 8. Y es que parece ser una respuesta de parte de Dios a la incredulidad que tuvo Acaz, a ese como miedo, temor, porque si vemos también en el capítulo 7 se mencionan algunas cosas que vienen siendo negativas para el pueblo de Judá debido a esta incredulidad. Ahora, es interesante que como te digo, Maher Salal Hasbar parece ser la respuesta de parte de Dios con respecto a eso. Y sabes, es muy fuerte lo que está diciendo en el versículo 8, en el capítulo 8, porque hay momentos donde menciona lo siguiente. Quiero que veas lo que dice el versículo 14. Entonces, él será por santuario, pero para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. A mí me llamó mucho la atención. Hay muchas cosas de este capítulo que me han llamado la atención y por eso te digo, siento que no le está diciendo justo a lo que está hablando, pero hay cosas que dices, wow, y esta es una de ellas. Dice, entonces él será por santuario. ¿A qué se refiere con él? ¿Quién es él? Si tú lees en otras traducciones, entenderás que cuando dice él se refiere al Señor. Justo te quiero leer en la nueva traducción viviente, creo que esta es, o nueva versión internacional. Dice, el Señor será su santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tendrá trampas y en ellas quedarán atrapados. Es interesante porque Dios mismo está diciendo que Él va a ser una casa, pero también será piedra de tropiezo. Y justo meditaba en esto y también lo leía y decía que Dios mismo puede ser un refugio, una casa, un santuario, pero a la vez Dios puede ser una piedra de tropiezo. Y estos versículos continúan una idea en donde Dios es el enfoque de la vida. Y si Dios no es el enfoque de nuestra vida, un santuario, entonces Dios mismo se encargaría de ser un obstáculo en donde vamos a caer constantemente. Y después de todo esto, nos habla un poco de la penumbra, de lo oscuro, de las tinieblas. Justo fíjate cómo termina el versículo 22 del capítulo 8. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahora, cuenta con esto. La Biblia realmente no está escrita,
o sea, el escritor cuando estaba escribiendo no dijo, aquí se acaba el capítulo 8 y sigue el 9 y aquí son dos temas diferentes. No, está hablando igual. Entonces lo más correcto sería leerlo de seguido. Y mira lo que dice, te lo voy a leer el 22 y el 1 en adelante del capítulo 9. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad, por la que es esta ahora es en angustia, tal como en aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En otras palabras, Dios está diciendo, gracias a la incredulidad y a cómo se está llevando todo el pueblo, o sea, no solo es a la incredulidad de Acaz, quiero aclarar, porque también el pueblo, Acaz es una representación del pueblo. En otras palabras, si Acaz era incrédulo, imagínate el pueblo. Entonces, todo esto y las tinieblas por las cuales iban a pasar el pueblo de Judá, un día iban a tener un fin. Y es interesante porque no sé si me puede seguir el hilo, pero vamos a retomar. Llega Isaías con Acaz y le dice, se van a levantar contra ti, pero no te preocupes, el Señor está contigo. Pide una señal, Acaz no pide una señal, entonces duda del Señor y lo hace con una hipocresía falsa, o lo hace con una humildad falsa, perdón. Entonces el Señor le dice, no, te voy a dar señal, pero aparte te voy a decir, porque no creíste, va a pasar esto y esto y esto. Y ahí lo puedes ver, lo menciona al final del capítulo 7. Entonces empieza a hablar ahora el capítulo 8 y está hablando acerca de lo que va a suceder, de cómo el hijo de Isaías sería como una forma de respuesta corta, porque Dios dio dos respuestas. La respuesta corta es vas a sufrir en cierta medida, pero la respuesta a largo plazo es Emmanuel, que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarás Emmanuel. Entonces, la respuesta corta es que está pasando esto, que va a pasar esto, y que el Señor mismo va a ser un santuario, pero a la vez puede ser una piedra de tropiezo, y que durante ese tiempo, donde estén perdidos, durante ese tiempo van a sufrir y va a haber oscuridad, pero habrá un momento en donde la oscuridad no va a estar, y va a llegar esa luz que resplandeció. Ese pueblo que andaba en tinieblas va a ver la gran luz. Ese pueblo que está sufriendo, que está padeciendo por su incredulidad, por los ataques, por todas las cosas, un día van a ver la gran luz. Y esa es la respuesta a futuro, o sea, Emmanuel. Porque ese niño va a nacer. ¿Entiendes? Es muy difícil tal vez de comprender, pero pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para poder relacionar punto por punto. Tal vez no estoy siendo lo suficientemente justo y perdóname si no estoy dando mucho con el clavo, pero quiero que se entienda lo máximo posible. La respuesta de Dios acá son dos. El niño que nos es nacido, llamado Emmanuel, pero más aparte el problema de su incredulidad. Y la respuesta al problema de su incredulidad era el hijo de Isaías. Pero la respuesta que vendría al final sería Emmanuel. Y esta sería Emmanuel, la luz que verían, la que sale en el capítulo 9. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y sobre él llevará el principado sobre su hombro. Y se llamará por su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios está comprometido con su causa. Dios está comprometido con hacer lo que tenga que hacer para cumplir su plan.
Y creo que podemos tener varias observaciones de todo esto. Número 1 es que Dios siempre está con un corazón dispuesto a dar. Y ahí podemos ver que Dios realmente quería dar algo Dios Dios quería decir algo, mejor dicho. Dios quería demostrar algo. Y Acaz se negó y tuvo consecuencias. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre debemos estar con un corazón abierto para lo que Dios quiera hablar. Y Dios siempre tiene el corazón dispuesto a decir algo. Dios siempre tiene el corazón dispuesto a revelarnos algo. Entonces, siempre mantengámonos expectantes de lo que Dios quiere hacer. Nunca neguemos nada a Dios, ni seamos falsos humildes, ni busquemos otras respuestas en otros lugares. Jesús, el Señor, es la respuesta. Jesús es el manantial de vida. Justo vemos un llamado en el versículo 6. Te voy a leer desde el 5 y el 6. Dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, este es el capítulo 8, versículos 5 y 6. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó estas palabras las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. O sea, este pueblo, el pueblo de Judá, había desechado las palabras de Dios. Y es interesante porque cuando habla del aguas de Siloé, es un manantial, y que muchas veces se interpreta el manantial de Siloé como las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces, el pueblo estaba desechando lo que Dios estaba diciendo, y por eso iban a tener cierto castigo, iban a enfrentar ciertas situaciones. Por eso te pido que no seamos personas necias, no seamos personas con falsa humildad, sino que seamos personas mansas, que disfrutemos y que no nos neguemos, ni rechacemos, ni desechemos las palabras, ni las promesas, ni las bendiciones de Dios. Por más absurdo que suene, porque suena absurdo, ¿cómo vas a rechazar la bendición de alguien? Pero hey, créeme que lo hacemos. Créeme que rechazamos a veces la bendición de parte de Dios. ¿Cómo la rechazamos? Prefiriendo irnos por otros caminos, prefiriendo hacer otras cosas, prefiriendo ir a consultar a otras personas. Busquemos al Señor. Nada más que decir. Siento que ya hemos dicho mucho en este capítulo. Busquemos al Señor, seamos abiertos a lo que Él quiera decir y sigamos ardiendo por Él. Dios te bendiga.